y hay que irnos con rapidez a la información. Me da muchísimo gusto saludarte, querido Eduardo Osuna, presidente y vicepresidente y director general del BBVA México. Qué bueno siempre saludarte, querido amigo. Igualmente, querido David, un gustazo saludarte. Siempre me encanta estar en tu programa y más en momentos como este. Oye, me gustaría dividir esta plática en dos partes. Una de ellas con lo urgente, con lo que tiene que ver con el BBV en, con Otis, con lo que tiene que ver con la atención a los clientes. Y otra, pues hoy presentaste resultados financieros, aprovechar para eso. ¿Te parece bien? Encantado, querido David, encantado. Querido amigo, ¿con qué empezamos? Tú Mira, decides. empecemos con el tema del huracán Otis. Yo creo que estamos ante Perfecto. un desastre natural, pues que pocas veces habíamos visto en México, sobre todo por la fuerza con que impactó en una región muy acotada, pero en una región que tiene pues muchos habitantes. Y yo creo que todavía estamos pendientes de terminar de tener un diagnóstico como sociedad de la magnitud del problema que vamos a enfrentar. Es decir, por otro tienes el tema humanitario de corto plazo, que es muy evidente, y luego cómo vamos a rehabilitar lo básico en Acapulco. A diferencia de otras zonas turísticas, pues aquí tienes una parte turística hotelera y una parte turística de departamentos que tiene una complejidad enorme ese proceso de rehabilitación. Nos hemos estado muy cerca de todo el problema. Tenemos en esa zona 79 sucursales, 79 ATMs y 32 sucursales, de las cuales solo hemos podido echar a andar 16, que no están en las zonas más afectadas, pero 16 en las zonas más afectadas. Y además algunas otras fueron vandalizadas, ¿no? Correcto, de hecho te voy a decir una cosa, a ver, las 16 que no hemos rehabilitado es porque tienen un nivel alto de vandalización y pues vamos a tardar 2 semanas en ponerlas operativas, y de los 79 cajeros que tenemos en la zona afectada solo hemos podido habilitar 6 porque los demás están completamente vandalizados. Ya teníamos algo de equipos de repuesto que lo estamos llevando hacia Acapulco, pero tenemos problemas pues claramente de lo muy básico, ¿no? Disponibilidad de energía eléctrica, ya tenemos conexiones satelitales, pero estamos en el proceso. Eso lo terminaremos de ejecutar. Ya anunciamos de la mano del regulador y del ABM el plan de apoyo a nuestros clientes, lo cual nos parece que es muy importante para que nuestros clientes que tienen crédito pues no tengan un problema en este momento en términos de flujo, y que el flujo disponible lo dediquen a lo muy básico. Me parece que el plan billetes que activó la ABM es muy potente, sobre todo primera vez que tenemos un plan billetes en una zona no remota, es una zona urbana, y tiene una complejidad alta. Yo creo que el Banco de México junto con Banejército y Hacienda han hecho un gran trabajo para echarlo a andar, y bueno, aquí estamos sumando todos en este momento, y luego ya como siempre activamos todos nuestros planes desde la fundación. Le dimos dinero a la Cruz Roja, hemos enviado más de 32 toneladas de alimentos a través de la Secretaría de Defensa Nacional. Siempre tenemos en los hangares de la Sedena despensas listas para que en cuanto se decrete un plan de N3, ellos lo toman y lo llevan al lugar afectado. Ya abrimos una cuenta, como muchos bancos, en el cual en el caso nuestro depositamos ya al frente 50 billones de pesos porque la necesidad es ahorita. Entonces ya empezamos a trabajar desde la fundación en todos los planes que esto implica, e insisto, falta mucho tiempo en el cual vamos a tener que trabajar para reactivar Guerrero. Creo que es muy importante tener un plan claro y concreto, tanto de la iniciativa privada, del gobierno, en los 3 niveles, y me parece que lo más importante va a ser reactivar el empleo a través de planes de empleo temporal, porque la gente tiene que trabajar y tiene que tener un ingreso, ¿no? Oye, a ver, mañana anunciará la Secretaría de Hacienda un plan en el que se van a incluir necesariamente las facilidades regulatorias que ya están. ¿Qué esperarías tú que traiga este plan, especialmente en cómo rehabilitar, cómo recuperar a un Acapulco que yo he estado insistiendo en que debe ser mejor al que teníamos? Bueno, creo que lo dices muy bien. Yo creo que es una enorme oportunidad dentro del desastre que estamos viendo, que tengamos un plan integral de cómo rehabilitar Acapulco para que sea verdaderamente un mejor destino del que estaba antes del huracán. Al final, más allá de la desgracia humana, es una enorme oportunidad de replantearnos lo que estaba pasando en Acapulco y cómo pues es un destino que tiene al lado una ciudad de 25, 30 millones de habitantes, el área metropolitana. O sea, pocas ciudades en el mundo de esa magnitud y que tengan un puerto a tan solo 4 horas. Entonces sí me parece que tiene que ser un plan integral de varios años. Esto no va a ser fácil, y ahí viene de la mano
pues lo que tenemos que construir en términos de crédito de la mano de la banca de desarrollo, cómo todos somos capaces de apalancar nuestras capacidades para ser mucho más asertivos y más efectivos en el uso de los recursos. Yo esperaría que mañana también venga un plan pues de garantías de la banca de desarrollo para que fluya el crédito más rápido. Imagínate que cualquier comercio, por muy pequeño que sea, requiere hacer unas inversiones mínimas para arrancar la operación. Y es obvio que muchos comercios, muchos pequeños lugares de servicios no tienen la capacidad económica para hacerlo y requieren un flujo efectivo para poder arrancar. Entonces, todos estos diferentes niveles los tenemos que armar, pero insisto, lo más importante es que la gente empiece a trabajar y empiece a recibir ingresos. Me parece que en un proceso de rehabilitación hay tantas cosas por hacer que tendríamos que tener mucha claridad de cómo priorizar para ir dando ese empleo. Me parece que estamos todavía en este proceso de armado de los planes, pero sí tenemos que tener pues, una visión de muy corto, de mediano y de largo plazo para tener este mejor Acapulco que bien lo comentas. Sí, yo creo que es necesario. Oye, en cuanto a los apoyos a los clientes en la zona afectada, los anunciaron ya hace unos días. ¿Qué destacarías del BBVA? Bueno, tenemos 67,000 créditos, 67,000 personas con créditos quitando a las empresas y que me parece que bueno, son un saldo de 3,200 millones de pesos y hay que ponerlo en dos fases. Esta primera fase, que como siempre lo hemos hecho, es un plan de apoyo generalizado en el cual pues, nuestros clientes tendrán un alivio en términos del flujo y luego lo más normal que ocurre, esto es un plazo muy corto para el desastre que estamos viendo, es que estaremos haciendo ya planes de salida individualizados respecto a lo que vayamos viendo ya por cada zona. O sea, hay que decir que no es lo mismo dentro de la zona afectada el corazón de Acapulco que pues las zonas un poco más aledañas a donde pegó el huracán. Entonces me parece que hay que ir evolucionando y lo primero es que estamos dando un plazo razonable para tener este diagnóstico preliminar. Estamos listos para entrar con créditos de la mano de la banca de desarrollo de manera inmediata y sobre todo pues son planes que hemos demostrado la eficacia en diferentes momentos y el mejor ejemplo es lo que ocurrió en los planes de COVID que lanzamos de manera gremial y que bueno, hay que decir que fuimos la industria que más apoyó a los mexicanos muy rápido por el impacto que tiene el volumen de créditos que tiene todo el gremio, ¿no? Entonces, me parece que esa es la ruta correcta de actuación y vamos paulatinamente desdoblando los diferentes planes de apoyo a nuestros clientes, ¿no? Ayer lo decía en televisión que el sistema financiero es quizá lo que ha de las instituciones, el gobierno, ustedes como gremio, que mejor y más rápido han reaccionado ante esta tragedia, porque pues, con el COVID, con otras, han acumulado una larga e importante experiencia, ¿no? Fíjate, yo te lo pondré en dos niveles. Primero, la experiencia de los diferentes desastres que hemos vivido en México. Segundo, pues tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos digamos, una velocidad de respuesta porque hay una muy buena coordinación hacia adentro de la ABM. La ABM es un gremio, una asociación que funciona bastante bien, que interactúa muy bien con las autoridades que regulan el sector y por tanto tenemos una capacidad bastante contundente. Y además tiene que ser así por el impacto particular que tiene el sistema financiero en la economía. A veces valoramos muy poco lo que es tener un sistema financiero sólido y lo damos por sentado, pero no hay que darlo tan por sentado porque en algún momento en México eso no ocurrió. Hay que remontarse a la crisis de los 90, incluso los inicios de los 2000, con la cual no teníamos un sistema financiero que tiene la inversión que hoy tiene, la solidez, la solvencia y la liquidez, y eso permite que reaccionemos rápido y sobre todo en beneficio de la sociedad y de los clientes, que ese es nuestro principal trabajo. Somos un intermediario de los ahorros de los mexicanos hacia la gente que más lo requiere en términos de crédito y tenemos que fungir como tal. Y efectivamente hemos acumulado experiencia y esa experiencia nos sirve para armar planes rápido, proponerle a la autoridad y conjuntamente salir en beneficio de las áreas afectadas en diferentes desastres que hemos venido viviendo, ¿no? Oye, y cambiando de tema, no sé que tengas algo más que decir sobre este tema, platícame los resultados financieros que hoy presentaste. Bueno, hoy presentamos resultados de los primeros 9 meses del año, resultados muy buenos que están en línea, sobre todo diría, con la evolución de la economía mexicana. Alguna vez te lo he comentado, a la banca le va bien porque la economía va bien y la economía va bien ¿Sí? porque hay millones de personas que están actuando en esa microeconomía que vemos en el caso nuestro con 30 millones de clientes. La economía va muy bien, es decir, estamos creciendo en lo observado 3,6%, nuestra previsión era 3,2% en lo que resta del año
año, y hay una creación de empleo y una masa salarial que está creciendo. Estamos viendo el efecto de las remesas, estamos viendo el efecto del turismo y de las exportaciones, por tanto hay un buen consumo privado y eso se refleja en los números de BBVA. Crecimos la cartera 11.4% de manera interanual. Eso a veces pues es un número que no dice nada, si no decimos que el portafolio total del banco ya está en los 1.600 millones de pesos, pero en 12 meses crecimos 165 mil millones de pesos el balance del banco, y sobre todo lo que más me gusta de este número es que se ve bien reflejado en las familias, que crece al 13.9, las empresas al 10.1, el gobierno crece al 7.6, es decir, estamos viendo una actividad económica bastante homogénea. Y cuando vemos la actividad no tanto en términos del balance de los números, pues hay datos que son bien interesantes. Otorgamos en estos 9 primeros meses del año 1.8 millones de tarjetas de crédito nuevas. Clientes que no tenían una tarjeta de crédito con BBVA, y de esos el 20% no tenían una tarjeta de crédito en el sistema. Entonces, por un lado estamos atrayendo clientes, pero a la vez estamos bancarizando. Generamos, hablando de los desastres que acabamos de comentar, hay una enorme oportunidad de penetrar más el seguro en México. Colocamos 3.6 millones de pólizas nuevas en los 9 primeros meses del año, y me parece que hay que hacer conciencia de la importancia de tener un seguro, aprovechando lo que acabamos de comentar previamente, pero en general todos los epígrafes crecieron No, y de manera además, muy perdona interesante. que te interrumpa, además ustedes tienen un gran seguro de vivienda, ¿no? De vivienda y del interior de la vivienda. Correcto. Y luego aquí en esto que comentas es curioso, la gente piensa que hay que tener un seguro cuando tienes un crédito hipotecario. No, el seguro cuando está el crédito hipotecario cubre el crédito hipotecario, contenidos y temas Sí, meteorológicos, claro. pero luego hay que actualizar ese seguro, y cuando tú pagas el crédito hay que mantener tu seguro, es tu patrimonio, es decir, uno de los activos más importantes que tiene una familia es un bien inmueble, y por tanto hay que tener seguros para sismos y para contenidos y para temas meteorológicos, de tal forma que tengas tu patrimonio cubierto. Y a veces tenemos esta idea de que, oye, ¿para qué pago el seguro si lo más probable es que no lo use? Bueno, lo que se trata es, ojalá que no lo uses. Eso es un buen seguro, el que no usas, ¿no? Pero es mutualizar el riesgo, es decir, compartir el riesgo entre muchas familias. Las aseguradoras lo que hacen es ser un intermediario de riesgo entre diferentes individuos, y me parece que lo que tenemos que tener es conciencia de ello. Tenemos muy buenos seguros dentro del BVA, y además este es un buen dato, o sea, este crecimiento en el número de pólizas me parece que lo refleja, pero te diría que hay muchos datos bien interesantes desde el punto de vista de lo que está pasando en la economía. Comentaba por la mañana que a veces hablamos del nearshoring y lo vemos como algo que va a ocurrir. No es algo que está ocurriendo. Déjame darte un dato. En estos primeros 9 Oye, meses crecimos, sí, permíteme interrumpirte, vámonos a un corte y regresamos a seguir conversando. ¿Te parece bien? encantado, querido David. Regresamos de corte, continuó conversando con Eduardo Osuna, vicepresidente y director general del BBVA México. Cuando te interrumpí, estabas en la parte de los datos sobre el balance del banco. Correcto. Y te quería dar un dato que me pareció muy interesante porque hoy lo presentamos. Normalmente no hablamos de detalles de alguna industria en lo particular, y pusimos un dato que me parece que a veces hay que poner datos duros de lo que está ocurriendo. Decíamos, hablamos del nearshoring y parece que es algo que va a ocurrir. Bueno, déjame darte el dato de lo que creció el portafolio de real estate industrial, es decir, lo que estamos financiando en parques industriales. Crecimos 21.3%, y eso habla pues de la realidad de cómo están creciendo los parques industriales en México por una demanda real. La realidad es que tenemos muy buenos datos, y decir que además de que está creciendo el crédito de una manera muy importante, varias veces, casi 3 veces lo que está creciendo la economía, con unos indicadores de riesgo muy buenos. Es decir, tenemos un banco que está prestando, que está siendo prudente en el otorgamiento del crédito, con volúmenes altos de crecimiento, con cartera vencida muy buena y con niveles de liquidez también muy, muy buenos, ¿no? A ver, finalmente, ¿cómo se le hace para mantener yo muchas veces digo que perder significa que tienes que trabajar para ganar, y ganar significa que tienes que trabajar 2 veces más fuerte para no perder? Una frase de Vince Lombardi. Exacto. Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le para pues no perder el lugar que tienen como el principal grupo financiero del país? Bueno, yo diría que veo es una historia de mucha, mucha inversión en términos de tecnología.
primera cosa, de una transformación tecnológica muy importante, de una transformación de los procesos operativos del banco, de una revisión de la estrategia comercial atendiendo todos los segmentos del país y mucho rigor en la ejecución. Estamos rompiendo niveles históricamente buenos en términos de inversión en CAPEX y en diferentes temas de infraestructura física, renovación de equipos. Y tenemos más de 10 años invirtiendo ese ritmo, siendo muy consistentes y revisando nuestra estrategia cada año en función de lo que estamos viendo en el mercado. Entonces, estamos muy cerca del mercado con unos niveles de inversión alta, pero además atrayendo talento para ejecutar todo esto y que se reflejan en clientes contentos. Estamos creciendo de manera muy importante el número de clientes nuevos en el banco. Este año, lo que va de los primeros meses, hemos atraído casi 4 millones de clientes nuevos, ¿no? Estamos a punto de rebasar los 30 millones de clientes, pero porque estamos dando un buen servicio y estamos verdaderamente trabajando en pro de los mexicanos en todos los extractos. O sea, cuando tú ves lo que está haciendo las pymes, pues es muy, muy interesante el proceso de inclusión financiera que estamos haciendo en los pequeños comercios de este país. Y yo creo que además han logrado modernizarse. Alguien muy joven y muy cercano a mí acaba de tomar la decisión de abrir su primera cuenta, digamos, ¿no? Y yo hubiera pensado que se hubiera, con este asunto del banco tecnológico y la tecnología, y tomó la decisión quedarse, o sea, hacer una cuenta con ustedes. A mí me llamó mucho la atención que están logrando modernizarse, ¿no? Bueno, Porque sí, perdón. los bancos nuevos electrónicos van a desplazar a los bancos tradicionales. Bueno, es que yo creo que tenemos que tener una combinación de atención a los clientes. Sí es muy importante la parte digital, evidentemente el mundo va hacia allá, pero también tener todo el resto de la infraestructura física y muchas fintechs son monoliners, es decir, te ofrecen solo un producto. Nosotros tenemos toda la gama de productos y eso nos hace competitivos. Y luego no hay que dejar de decir que la regulación es una ventaja competitiva, porque la regulación protege al cliente, protege al ahorrador y permite fijar reglas muy claras en términos de lo que es un banco, en términos de su ejercicio, ¿no? Y no todas las fintechs pues tienen esta regulación de protección al cliente. Y yo insistiría, al final tenemos que dar una experiencia y las fintechs, no me malinterpreten, son un gran competidor y nos obliga a ser mejores en todo lo que estamos construyendo. Pero solo son una parte, pero Solo solo en una son parte. Solo es una parte. Hay muchas fintechs que lo hacen muy bien otorgando pues una tarjeta de crédito, algunas lo hacen en otro producto, son muy buenos y nosotros tenemos que competir con todas las fintechs en todos los diferentes productos. claro. Oye, querido Eduardo, te agradezco muchísimo esta conversación. Siempre un placer hablar contigo, estar con tu público y siempre a tus órdenes, querido David. Te mando un abrazo con la esperanza de verte pronto. Igualmente. Que te vaya muy bien.